Muy buenos días con todos. Para mí es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Mi nombre es José Marcelo Ordóñez, soy médico psiquiatra y el día de hoy me han dado la posibilidad justamente de dar una conferencia que realmente me parece particularmente única para esta época y bueno, que realmente nos llena de sensaciones completamente distintas y que descarga en muchas de las ocasiones muchas experiencias que pueden ser positivas o negativas, pues el miedo no necesariamente implica algo negativo. Yo había dicho en la invitación justamente algo importante: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Pues el día de hoy, después de dar una serie de parámetros, una serie de pautas, sería muy importante que saquemos una serie de conclusiones. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros amigos que se están juntando en el chat. Estoy con el chat abierto también. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, no duden en comunicarme. Será un gusto en este momento responderles algunas inquietudes. Si no queda claro, también pueden hacérmela llegar por medio del chat. Bien, esta época realmente de COVID nos ha puesto bajo circunstancias bastante especial, tanto para la gente que se queda en casa como para las personas que nos encontramos laborando todos los días en el campo de batalla. Y el miedo se hace presente en sus diferentes instancias, formas de presentación, formas de estructurarse y formas de manifestarse, ¿no? He decidido empezar esta conferencia justamente con esta frase: el hombre está efectivamente en el mundo y la existencia es un hilo continuo de sentimientos, más o menos vivos o difusos, cambiantes, que se contradicen con el correr del tiempo y las circunstancias. Lo mismo sucede con el miedo. El miedo no es permanente, el miedo puede cambiar, va a depender de las circunstancias, de los momentos, del contexto en que se esté viviendo, de las experiencias que vamos teniendo diariamente en nuestro vivir y convivir con el resto de personas. Somos seres que estamos en contacto con el mundo, por lo tanto somos seres sensoriales, que aprendemos a ver, a escuchar y sentir, y estamos recibiendo toda esa información en una línea continua de tiempo. Pero nos preguntamos, ¿qué es el miedo? El miedo tiene una serie de definiciones y una serie de maneras de manifestarse, pero tengamos en cuenta que el miedo, en primer lugar, es un estado emocional. Es se manifiesta de diferentes maneras, es un estado que se manifiesta tanto por una serie de eventos que están ocurriendo o que incluso podríamos estar imaginando, o simplemente tenemos la sensación de que realmente podemos estar elucubrando sobre una serie de pensamientos que no existen en realidad. Entonces el miedo puede ser la respuesta ante un factor existente o ante un factor que realmente no existe. Entonces no necesariamente el miedo se presenta ante un estímulo. También, si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva hay una parte que dice línea de tiempo: el pasado, el presente, el futuro. Nuestra mente realmente no tiene tiempo, y a veces nosotros tenemos miedo o generamos presencia de miedo ante nuestros recuerdos del pasado, o tenemos muchos recuerdos del pasado, o tenemos mucho presente, o
incluso podemos tener demasiado futuro y generarnos ansiedad ante eso. En esta época, si nos damos cuenta, estamos sustentados en nuestro valor histórico de respuesta frente a la pandemia, a diferentes pandemias que han habido históricamente en la humanidad. Y esto nos marca un antes, un durante e incluso un después que genera incertidumbre y miedo. Yo suelo decir muchas veces a mis pacientes que el miedo se alimenta del miedo. La ansiedad es el miedo al miedo. Y a veces tendemos a exagerar también una serie de factores a tal punto que cognitivamente los vemos muy grandes cuando en realidad son pequeños. Y esa falta justamente de discernimiento respecto al miedo es lo que nos puede generar una patología. Y el ser humano naturalmente pues trata de tener nuevos tipos de sensaciones. Aquí tenemos, bueno, he puesto unas imágenes de películas de terror que pueden generar justamente, la idea es generar ese cambio de emociones y generar el miedo. En realidad a mí no me gustan las películas de terror, ¿no? Creo que justamente como parte de mi adolescencia, mientras miraba sobre todo la película El Exorcista, me dejó una gran enseñanza no volverlas a ver. Bueno, en realidad a mí personalmente no me llama la atención, pero he escuchado de muchas personas que sí lo disfrutan y que es parte importante de su convivir diario. El miedo y la dimensión de amenaza, Sigmund Freud colocaba dentro del psicoanálisis tres dimensiones para analizar el miedo, ¿no? El miedo que puede reflejarse en una ansiedad real, que es un miedo real, objetivo, existente, que está presente y que realmente podemos verlo, escucharlo y sentirlo y captarlo sensorialmente a través del mundo objetivo. También él hablaba de un miedo neurótico, una ansiedad neurótica, donde la persona tiende a tener demasiados pensamientos sustentados en sus creencias, en sus valores, en sus recuerdos, en sus experiencias. Y esto a su vez genera una ansiedad anticipatoria ante ciertos sucesos que los vamos a vivir o que ya lo vivimos anteriormente. Y eso genera justamente ese temor, esa ansiedad, esa inquietud. También tenemos una ansiedad o miedo moral. Eh, Dice, el sonido está bien bajo acá. Voy a ver si regulo un momento el sonido. Espérenme un ratito. Espero vaya mejorando el audio en este momento. Eh, Bien, perdonen un momento. Ya. Me confirma Manolo si escucha mejor o si el audio sigue bajo. Me confirma, por favor. Entonces, la ansiedad moral, pues obviamente está relacionada con mandatos inconscientes, es decir, sobre presencia de valores que a uno realmente le generan inquietud, sobre todo en el campo de la ética, la moral, en el campo de lo correcto y lo incorrecto, y eso puede provocar miedo ante cierto tipo de eventos. Este, cuando yo lo, cuando yo lo recibí, gracias Mercedes por informarme que ya mejoró el audio. Este es algo bastante interesante y sabemos que el miedo puede eh, generarse a través de varias instancias. Y hubo un experimento, el experimento Watson, justamente, que en esta época no sería aprobado por un comité de ética, sobre todo porque en ese tiempo, durante ese tiempo, se ocupó este experimento niños recién nacidos. ¿De qué constó este experimento? En realidad, el niño inicialmente, por ejemplo, ustedes mirarán en la foto, hay una rata blanca ahí,
que le ponen junto al niño. En un inicio el niño jugaba con esa rata y no le tenía miedo. Sin embargo, posteriormente Watson lo que hizo fue asociar a la rata, con un sonido fuerte, un sonido estrepitoso. Y cada vez que le quería tocar a la rata, generaba este tipo de sonido. En ese momento el niño empezó a tener miedo. Lo que él se dio cuenta es que este miedo empezó a generalizarse con otros tipos de animales o con lana o con otros tipos de características presentes que podían traer ese tipo de recuerdos y obviamente generaba en el niño mucha ansiedad, mucho temor, empezó a generar fobia. Se desconoce realmente cuál sería o cuál fue el futuro de estos niños que fueron parte de la experimentación. Sin embargo, al parecer la terapia conductual para empezar a trabajar sobre estos temores fue descubierta posteriormente y no sabemos si ellos fueron realmente favorecidos con este proceso terapéutico. Pero es importante darnos cuenta que el miedo también se condiciona, así como las cosas positivas, así como las cosas negativas. Solemos anclar con frases positivas, frases negativas. A veces tenemos conversaciones en las que una persona inconscientemente puede estarnos enviando una serie de mensajes que no necesariamente son como lo que dice, sino como lo dice, el tono de voz, a veces de manera sarcástica, a veces de manera un poco aparentemente bien intencionada, pero que de alguna manera podría generarnos una serie de niveles de estrés y sensaciones que van acumulándose a lo largo del tiempo y que rato hemos pensado ese miedo puede aparecer y manifestarse de diferentes maneras comportamentales. La antropología y la relación del ser humano en el mundo con las emociones, con el contexto, pues ve varias dimensiones importantes que afectan obviamente las emociones, sobre todo el miedo y la relación con la mente consciente o la mente inconsciente. La, la mente consciente pues obviamente asocia, y aquí me acuerdo que en la brújula de Jung, Jung habla que la emoción se contrapone a la razón, es decir, puedo reaccionar a través de mi emoción, a través de mi afecto. ¿Y qué sucede con la contraparte cuando convierto a esa inteligencia de manera racional, empiezo a pensar de una manera diferente? Puedo anular esa parte de las emociones y esa parte de los afectos metiendo la inteligencia racional, pues parecería que de aquí de alguna manera está el manejo, entre comillas, inteligente del miedo, convertir el miedo en algo racional para poder analizarlo, podría ser. Sin embargo, es importante tomar en cuenta de que tiene varias perspectivas en relación a la parte antropológica, en parte a la sociedad, a la cultura, que tiene mucho que ver en la perspectiva que tengamos sobre el miedo. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que hay una perspectiva ecosistémica del miedo, que es la relación de la persona con su medio físico y sociocultural. A veces la cultura nos genera un poco de ansiedad moral o nos genera ansiedad real o nos genera una serie de ansiedades neuróticas que son por medio de imágenes. Los noticieros, por ejemplo, actualmente nos están generando en muchas personas cuadros de ansiedad, angustia, miedo al futuro. Esto puede ser real o no puede ser real, o puede ser imaginario, o puede ser una buena venta del miedo. Dicen que en los periódicos, en la televisión, lo que más vende, si se dan cuenta, es el miedo, el generar las emociones. Tenemos mecanismos biológicos instintivos. El miedo es parte de nuestro instinto de supervivencia, es parte justamente de nuestra manera de persistir en el mundo y por lo tanto obviamente está sustentado en procesos neuroquímicos y neurofisiológicos importantes. La parte de la existencia buscar un placer o evitar dolor. O sea, hay gente que le gusta el miedo, hay gente que busca el miedo como una forma de sentir placer, la gente también
tienen miedo para evitar el dolor. A esto sucede, por ejemplo, cuando alguien va a exponer en público y tiene temor a exponer en público porque tiene miedo a lo que va a pensar la gente. O sea, primero se arma en su cabeza una serie de voces, imágenes, sonidos, caras o rostros imaginarios que pueden hacer que la persona obviamente empiece a tener un temor anticipatorio. Y igualmente, o sea, si tenemos una serie de miedos, de estructuras que realmente podrían estar generando una serie de experiencias que, que hagan que nosotros huyamos de esos eventos, ya sea por palabras, sea por conducta, sea por lo que vemos, sea por las sensaciones que genera, o sea, como suelen decir muchas personas, por la presencia de un ambiente pesado, suelen decir. Entonces, ya de por sí se genera ese tipo de ansiedad o ese tipo de inquietud. Es un proceso evolucionista, pues es capaz de propiciar comunicación social y supervivencia. Algo que me ha llamado mucho la atención durante estos tiempos es que ahora a través del cine, la televisión, hemos empezado a generar una cierta anestesia, una cierta disminución de sensaciones frente al miedo. Eso es una presunción mía, a tal punto que las imágenes que antes podría generarnos miedo, ahora que presentan en YouTube o en las redes sociales imágenes fuertes de ataques terroristas, de accidentes y un montón de cosas más, como que tiende a normalizar y tiende a desensibilizar a la persona frente a ese tipo de eventos. Y es parte del proceso evolucionista, que esté bien o esté mal, cuestión de valores, eso no me voy a poner a juzgar en este momento. Eh, Lourdes Raquel Guamán nos pregunta, buenos días, ¿la ansiedad puede ser hereditaria? Sí, ciertos trastornos de ansiedad pueden tener una base hereditaria, al igual que nuestro temperamento, que es heredado y forma parte de la personalidad, también tiene una base hereditaria. Pero no olvidemos que nuestra forma de reaccionar en la vida también está muy relacionado con el proceso de modelado o aprendizaje vicario que tenemos desde pequeñitos con nuestros socializadores primarios, como es nuestra familia, nuestra escuela, nuestros amigos, nuestra relación con la gente y la manera en que nosotros podamos responder frente al estrés también está relacionado con eso. Entonces, si nos damos cuenta, la expresión de las emociones, en lo que respecta a las emociones del hombre y los animales, Charles Darwin ya nos habló en su libro en el año de 1872, ¿no? Eh, Nos hablaba de que existe una parte extrema. La alegría es en un lado, caracterizada por una serie de emociones que van desde el éxtasis hasta la serenidad, y lo contrario es el miedo y la evitación, que va desde el pavor al temor. Muy bien. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes verán que en la diapositiva está puesto con letras azules una serie de emociones que pueden ser la mixtura de las dos anteriores, la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira. La ira puede ser una manifestación de miedo, la tristeza puede ser una manifestación también de miedo, el asco que va desde la aversión, o sea, desde el rechazo suave hasta sentirse aburrido, puede ser también una manifestación de miedo. La sorpresa por lo rápido que puede presentarse el evento. Entonces, todos estos tipos de procesos son formas que tenemos los seres humanos de expresar nuestras emociones también. Y también, de alguna manera, volvemos a la parte evolucionista. El miedo, el miedo como tal, tiene varios enfoques. Podemos ver al miedo desde el punto de vista biológico, podemos ver desde el punto de vista neurológico, podemos verlo desde el punto de vista psicológico, social y cultural. Dependiendo del enfoque que vayamos a tener, podemos analizar el miedo.
La parte del miedo puede ser biológica porque es un proceso de supervivencia, como lo habíamos comentado antes, es adaptativo y tiene la intención justamente de que si es que viéramos un león o un animal o nos vemos en una situación en que corremos riesgo, tenemos que actuar con rapidez, eficiencia y eficacia. O sea, nuestro cuerpo se acopla biológicamente a ese tipo de acciones necesarias para poder mantener nuestra vida. La parte neurológica obviamente es la parte cerebral como tal, en donde la amígdala en el cerebro, que es la que se encarga justamente de recibir cierto tipo de neurotransmisores, sobre todo la dopamina, puede hiperactivarse a nivel del lóbulo temporal y eso biológicamente puede generar ansiedad, puede generar miedo. Se dice que ciertos trastornos de ansiedad, que se caracterizados por la presencia de crisis de pánico, es la hiperactivación de la amígdala, que obviamente hipersecreta adrenalina, lo que es dopamina, y obviamente eso desencadena la presencia de los cuadros ansiosos sin necesidad de un motivador externo, es decir, de que exista un agente que ya esté incidiendo directamente para explicar ese trastorno del miedo. Tenemos factores sociales y culturales, como los habíamos comentado antes, que están en relación ya sea con lo que es la cultura, con lo que es la religión, que podrían generar miedo. Y otros factores, como es el miedo al miedo, eh, es el hecho de que si una persona, por ejemplo, tiene un trastorno de ansiedad con crisis de angustia, por lo general queda con ese miedo, queda con ese temor. Y lo primero que tiene cuando, por ejemplo, ya ha mejorado su cuadro clínico con el tratamiento, como ha sucedido con muchos de nuestros pacientes, indican y dicen, mire doctor, no me ha dado la crisis de angustia que me ha dado antes, simplemente tengo miedo a que me vuelva a aparecer. Entonces, una de las frases que suele decirse es, el miedo genera mucho más miedo, el miedo se alimenta del miedo. Por eso que en los trastornos de ansiedad lo que se recomienda es que de alguna manera se empiece a generar una serie de estrategias que permitan a la persona empezar a relajarse, empezar a respirar mejor y empezar a hacer frente a ese miedo para no incrementar el miedo. Gente que ha pasado por diferentes circunstancias emocionales, emotivas a lo largo de la vida, el miedo al amor, el miedo a enamorarse, el miedo a establecer una nueva relación. El miedo a la muerte es bastante frecuente, sabemos que es un proceso natural, es un proceso que a final de cuentas a todos nos va a tocar pasar en algún momento, pero sin embargo, como decía un gran amigo y profesor, alguna ocasión cuando nos daba clases decía, aquellas personas que le pierden miedo a la muerte, pues pueden hacer cualquier cosa. A final de cuentas, la muerte de alguna manera es un motivador diario para nosotros seguir adelante. Eh, el miedo al ridículo que genera una serie de traumas, sobre todo en niños, que a veces es favorecido por personajes externos que tienden a interpretar ciertos tipos de conducta o el hecho justamente de generar sentimientos de minusvalía, sentimientos de culpa, problemas en el lenguaje. Entonces, obviamente, el miedo al ridículo siempre está presente. Alguna ocasión un alumno me preguntaba, bueno, y José, ¿cómo haces tú para poder hablar en público? Y yo me di cuenta de este, de una de las soluciones que a mí me ha funcionado. Y es, para hablar en público tienes que perder el miedo, obviamente, a hacer el ridículo. Y de alguna manera hay ridículos que se hacen de manera artística frente al público y son bien vistos. Entonces, no sé, a mí me ha sido útil el hecho de ponerme a pensar de esa manera para aprender a hablar mejor en público y sobre todo para perderle el miedo a los escenarios, ¿no? Tenemos varios signos y síntomas del miedo. Empezamos a entrar un poquito más. Ya hemos hablado de términos generales o conceptos generales del miedo,
pero también tenemos que darnos cuenta que existe una semiología del miedo. Entonces, para podernos hacer una idea de cuáles son los signos y los síntomas del miedo, tenemos que percatarnos primero de la parte afectiva. Son procesos subjetivos, es decir, el miedo se puede sentir primero, o sea, la persona empieza a sentir en su realidad interior el miedo. Puede ser que no le exprese exactamente con su lenguaje no verbal la intensidad del miedo, pero sin embargo empieza a ser algo subjetivo, algo que está fundido con el estado de ánimo, con la conciencia de la persona, con sus recuerdos, con sus experiencias. Puede ser que no la esté expresando a través del lenguaje no verbal, ¿no? Referencia intencional de situaciones estimables y objetos asignándoles un valor. Es decir, que a veces la parte afectiva uno obviamente le da un cierto grado de referencia estimable a personas, a objetos, le da un valor, podré conseguirlo, no podré conseguirlo, qué pasa si no funciona, qué pasa si me pasa esto, qué pasa si tomo mi vehículo, es nuevo y lo choco, por ejemplo, o qué pasaría si me caigo de la bicicleta y empiezo a futurizar y eso me genera una serie de sentimientos relacionados con frustración. También impregna la actividad psíquica, nos limita, nos frena, nos genera una serie de temores que evitan muchas veces que alcancemos objetivos o que estemos eh, limitados a través de un diálogo interno que simplemente hace que nos detengamos en el tiempo y nos quedemos impávidos, nos quedamos paralizados ante nuestro propio pensamiento. ¿Estimula o acrecienta el vigor físico? Sí, realmente el miedo, cuando tú tienes miedo y tienes que salir corriendo, lo primero que va a hacer es que tu corazón lata más rápido, empiece a bombear sangre hacia los músculos, gastes mucho más glucosa, te sientas mucho más fuerte en ese momento, incluso en momentos de miedo hagas cosas que realmente antes no las hubieras hecho, por ejemplo. La intensidad obviamente es variable, los sentimientos, las emociones y las pasiones que puedas sentir con respecto al miedo. Y a veces el miedo puede generar situaciones bipolares. Hay gente que por miedo se sonríe, por ejemplo, o hay gente que se pone a llorar. Hay gente que el miedo le tranquiliza junto con el dolor y hay otras personas que les genera angustia. Las reacciones emocionales pueden ser inmediatas, pueden ser secundarias o pueden ser persistentes. Vamos a hablar de la respuesta inmediata un momento. Son de poca duración. Tenemos el estímulo y el miedo, el temor, la inquietud, las palpitaciones salen a la luz y empieza a tener una emoción. La persona en ese momento recibe la información de manera súbita y sorpresiva, no está preparado para ese evento, reacciona de manera rápida, eh, hay una conmoción afectiva, hay una serie de confusiones dentro de su cabeza, dentro de sus sentimientos y obviamente reacciona de manera en ocasiones impulsiva o rápida sin tener la posibilidad de hacer un análisis previo de la situación como tal y muchas veces está regido por sus experiencias, por sus antecedentes, por sus creencias o por recuerdos de hechos que le sucedieron de pronto de manera similar que hace que la persona reaccione de manera inmediata frente a ese miedo. Tenemos una respuesta secundaria que es después de esta parte inmediata, donde se expresa un poco de recuperación. Y cuando pasa la recuperación, muchas veces las personas empiezan a tener una sensación de temblor en las manos, sensación de cansancio, como una serie de sensaciones caracterizadas por tristeza, pocas ganas de hacer las cosas, desinterés en ocasiones por lo sucedido. Y los efectos persistentes muchas veces están relacionados con el hecho de mantener, por ejemplo, el estrés crónico, ¿no?
El estrés crónico, el distrés, el estar en un ambiente incómodo, pesado, fastidioso, lleno de problemas, conflictos constantemente, puede prolongar estas reacciones de miedo o ansiedad y hacer que el cuerpo fisiológicamente empiece a mantenerse activo dentro de lo que es su respuesta natural de lucha y huida, haciendo que el sistema neurofisiológico empiece a generar eh, una tolerancia frente a ese estrés de manera negativa. ¿A qué me refiero con eso? Si se mantiene continuamente los niveles de estrés y estamos en un fenómeno de lucha y huida constantemente, los niveles de cortisol van a aumentar. Y al aumentar los niveles de cortisol con la finalidad de mejorar la liberación de azúcar, de glucosa, el metabolismo de la glucosa, va a empezar a generar otro tipo de efectos colaterales, entre esos las inmunosupresiones, entre eso la depresión, entre eso la presencia de dolor crónico. Entonces empieza a manifestarse de una manera somática la parte psíquica. ¿Por qué? Porque altera el sistema neuroendocrino inmunológico. Es por eso que una persona que está deprimida pues puede tender con mucha más facilidad a enfermarse o una persona que está ansiosa de la misma manera, ¿no? Eh, las reacciones inmediatas patológicas nos vamos a dar cuenta que si el miedo se mantiene a lo largo del tiempo, esta acumulación de situaciones estresantes pueden desencadenar otro tipo de reacciones o una serie de trastornos diferentes, entre esos los trastornos de ansiedad, ansiedad con crisis de pánico, la agorafobia, el miedo o temor a estar delante de mucha gente, espectáculos públicos, procesos fóbicos, es el miedo irracional ante cierto tipo de eventos, a las arañas, a la sangre, a volar, sin ningún tipo de justificación en realidad, sino, por ejemplo, el miedo a volar que suele tener mucha gente es que se imaginan toda la película de estar volando en una situación catastrófica mucho, mucho más clara o realista que la misma realidad, suelo decir. Entonces tenemos que las reacciones de miedo también pueden ser manifestaciones de procesos eh, de consumo de sustancias, ya sea por consumo de alcohol, cocaína, marihuana u otro tipo de sustancias, por efecto directo de problemas de tipo médico, en especial epilepsia, epilepsia del lóbulo temporal, y también tenemos los trastornos psiquiátricos, como los trastornos del pensamiento, los trastornos de ansiedad, trastornos afectivos bipolares, el trastorno obsesivo compulsivo. El miedo suele ser característico, se suele tener sobre todo la presencia o el discurso de que algunas personas tienen miedo de pronto de hacer daño físicamente o de otra manera a un ser querido suyo y se sienten culpables, y obviamente eso genera muchísima ansiedad dentro de lo que es el problema obsesivo compulsivo. Tenemos que también el desarrollo de la personalidad, si es que tenemos una personalidad que a lo largo de la vida nos va ayudando, entre comillas, a fortalecer ese miedo, nos puede ayudar a desarrollar rasgos de personalidad caracterizados por desconfianza, por suspicacia, puede hacernos mucho más susceptibles, podemos evitar los problemas por puro miedo o podemos confrontarlos de una manera diferente por puro miedo también. La paranoia, por ejemplo, la idea delirante de tipo paranoide, muchas veces piensan que la persona es agresiva y en realidad la persona es, está actuando frente a un temor que inconscientemente, más bien, que está teniendo dentro de su cabeza y prefiere adelantarse a agredir antes de ser agredido como una forma de defensa. Eh, Jonathan nos dice en el chat: doctor, buenos días, yo tomaba mucho café y sufrí crisis nerviosa. Sí, realmente la cafeína es una sustancia, es un estimulante y por lo general se tiene que evitar para los trastornos de crisis de angustia porque no suele, dependiendo de la concentración de cafeína, también las bebidas energizantes o gaseosas
pueden favorecer por la sustancia química el hecho de generar las crisis de angustia. Eh, Espero haber podido responder, Jonathan, su pregunta mientras seguimos avanzando. Ahora, la intensidad del miedo. Aquí viene algo que puedo responder a Bernarda. Dice, ¿es mejor evitar o confrontar el miedo? Va a depender de la intensidad que tengas del miedo. Pueden mantener una conducta prudente. Es decir, mucha gente dice, se ve como generoso, como previsor o reflexivo, porque puede renunciar al riesgo del miedo, entonces evita, tiene mucho proceso de racionalización, dice algo te puede pasar, mejor no lo hagas. Entonces vendría a ser una actitud prudente. En esta época de COVID, nosotros decidimos mantener una conducta prudente, nos mantenemos en casa, renunciamos al riesgo, evitamos justamente el contacto con otras personas con la finalidad de no contagiarnos. Sin embargo, esa prudencia hasta cuándo nos puede durar, eso es lo que también nos va incrementando la intensidad del miedo, pues por lo tanto pasamos a una etapa de cautela, en donde ya nos damos cuenta y estamos más preocupados. Al principio nosotros podíamos ser prudentes frente al contagio, en cambio ahora tenemos que ser cautelosos, tenemos que mantener ya un grado de preocupación, tenemos que tener desconfianza lamentablemente de las personas que están a nuestro alrededor, por eso es que usamos la mascarilla, porque tenemos la expectativa o el temor justamente a contagiarnos, y eso genera obviamente pesimismo, inseguridad, inquietud, incomodidad, sensación de sentirse necesariamente con, con necesidad de hacer las cosas rápido. Uno va al supermercado, tiene que hacer las cosas rápido y empieza a tener una serie de distorsiones justamente de lo que es la percepción del contexto externo. Laura nos pregunta, doctor, ¿el exceso de drogas genera miedo? Pues el exceso de todo, diría yo, no solamente de drogas, el exceso de trabajo, el exceso de mucho futuro. Pues sí, el miedo se puede presentar o una sensación de crisis de angustia que está muy relacionado con un efecto del miedo, es que las personas cuando consumen drogas, sobre todo en un principio lo que buscan con la sustancia es encontrar placer, pero una vez que la suspenden presentan el síndrome de abstinencia. Y cuando eso sucede es que pasa el tiempo y lo que ellos tienen miedo es a sufrir el síndrome de abstinencia y por lo tanto la droga empieza a ser buscada ya no para encontrar placer, sino para tratar el miedo que tienen de dejar la sustancia. Bien, con respecto a otro, después de lo que es la cautela, subimos la intensidad, ya empezamos a ver este tipo de imágenes a nivel del supermercado. Eh, Esto es ya una señal de alarma, nosotros empezamos a notar que el miedo se va incrementando, el miedo, la gente empieza a sentir que ya no puede controlar su mente, siente que ya tiene una presunción de daño inminente y la claridad del pensamiento empieza a nublarse, el sentido crítico empieza a disminuir y entonces ya empezamos a tener una actitud de alarma y desconfianza intensa. Desmedida o no, a veces en nuestro medio decimos es preferible exagerar el cuidado antes que estar expuestos, ¿no? Después de eso viene lo que es la angustia, sumamos más y esto ya es la mezcla entre temor y furor, empieza la persona a sentir, dice, ya no me siento aquí, empiezo a sentir que me estoy enloqueciendo, empiezo a perderme, ya no sé si estoy en la realidad,
si estoy confundiéndome las cosas, me siento nervioso. Tenía una paciente que estaba muy ansiosa y tenía que llamar, por ejemplo, mientras daba una consulta por telemedicina, tenía que llamar al esposo y decía, venga, ven, escucha lo que dice el doctor porque yo no entiendo. Y tenía una serie de movimientos rápidos y una serie de trastornos viscerales como inquietud, ganas de ir al baño a cada rato, dolor de barriga, dolor abdominal y otra serie de molestias somáticas, dolor del cuerpo. Y cuando eso aumenta más ya viene el pánico, que ya son crisis mucho más agudas, donde se libera una serie de automatismos, sensación de presión en el pecho, sensación de falta de aire, ganas de salir corriendo, sensación de muerte, y en ocasiones la persona puede llegar a atacar al generador de miedo sin medir consecuencias, o sea, dirigirse directamente, no piensa dos veces y puede empezar a golpear, romper cosas, empezar a atacar a las personas, atacar a los objetos, y es justamente un momento en que es difícil controlar el pánico. Pero después del pánico viene el terror. Finalmente el terror, el sujeto ya no solamente su intelección y su sensibilidad afectiva se ven anuladas, sino que también ya no tiene movimiento, o sea, se pone en un estado catatónico, simplemente inmóvil, inerte. Le llaman muerto de miedo, literalmente aterrorizado, como es algo que me llamó mucho la atención cuando preparaba esta presentación, confundido con la tierra, o sea, prácticamente muerto de miedo. De ahí ha salido venir esta frase muy interesante. Entonces ya la persona ya no tiene reacción local, empieza a tener anestesia corporal. Yo lo diría que es un estado de trance sonambulístico profundo, si lo hablara en términos hipnóticos. Antes de responder las preguntas del chat, o más bien Jonathan nos comenta, dice, pero ahí vino las consecuencias, doctor. Miedo a las personas, miedo a viajar, mucha depresión, miedo a estar solo. Es muy terrible. Esto comparto algo de lo que me pasó y al momento estoy en tratamiento que me está ayudando el doctor Saúl Pacuruco. Sí, Jonathan, es importante dejarse ayudar. A veces el miedo simplemente aparece y por suerte en esta época hay un tratamiento adecuado. Es importante que mantengas el tratamiento y por lo tanto sigue adelante, ¿no? Eso te va a ayudar a mejorar muchísimo tu calidad de vida. Jackie, Jackie nos dice, buenos días doctor, si una persona que sufrió depresión y terminó su tratamiento y todo lo demás, dice, despierta en las noches y llora mucho, diciendo que sus padres se van a morir o sueña con eso y se levanta llorando y ya tiene miedo a dormir, ¿qué está pasando y cómo se puede actuar en este caso? A ver, Jackie, si una persona ya sufrió depresión hay que tener cuidado y ya recibió el tratamiento, pues siempre va a haber riesgo de recaídas. Es decir, que a pesar de haber culminado un tratamiento exitoso, la persona ya queda con cierto grado de predisposición a volver a recaer, por lo tanto hay que encontrar lo que son las señales de alarma. Las señales de alarma de un cuadro depresivo en una recaída podría ser la pérdida de sueño, la tristeza, los deseos de llorar. Yo creo que sería importante ya nuevamente buscar ayuda, conversar y los sueños no son unas manifestaciones paranormales ni que va a suceder, sino son expresiones del inconsciente que se manifiestan a nivel del sueño. Entonces es importante también trabajar psicoterapéuticamente. Entonces yo le recomendaría a Jackie de que por favor busque ayuda lo más pronto, tanto de psicología como de psiquiatría eh, para poder ayudarle. Bien, la pregunta es, ¿qué haría? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y yo puse aquí una serie de imágenes y realmente se dice que las personas que no tienen miedo se dedican a hacer cierto tipo de deportes extremos. Entonces, como que realmente procuran desafiarse a sí mismo hasta dónde alcanzar o hasta dónde medir su miedo.
Realmente si no tuviera miedo, como le dije a una amiga, estuviera muerto, porque el miedo es lo que nos mantiene vivos de alguna manera y el miedo es lo que nos permite darnos cuenta de nuestra existencia. Y con esto quiero terminar justamente la conferencia del día de hoy. Eh, Me gustó mucho esta diapositiva de Charlie Brown y Snoopy. Yo cuando era pequeñito, mi mamá nos compró una enciclopedia de ellos, entonces los tengo gratos recuerdos y gran cariño porque me enseñaron mucho. Y me llamó mucho la atención esta diapositiva que me parece hermoso. Un día nos vamos a morir, Snoopy, le dice. Le dice cierto Charlie, pero los otros días no. Bueno, eh, para mí ha sido un placer conversar el día de hoy con ustedes. Eh, Estoy atento de pronto si existe algún tipo de preguntas a través del chat. Espero haber sido útil el día de hoy. Bueno, quiero invitarles todos los sábados, mis estimados amigos, a ser parte de estas sesiones de la comunidad. Como Centro de Reposo y Adicciones estamos siempre pendientes y siempre prestos a la comunidad, al servicio de la salud mental para nuestra sociedad. Pues quiero agradecer al doctor Saúl Pacuruco por la oportunidad brindada y a todo el equipo que está atrás del Centro de Reposo y Adicciones. Bueno, pues sin más yo me despido con un saludo para todos quienes estuvieron presentes y también un saludo especial para quienes vean posteriormente el video. Muchas gracias y será hasta una próxima. Un placer. Cuídense.